Soy Marta Puey para Historias Mínimas, editorial Atrapados por la Imagen. Me encuentro en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina, y voy al encuentro de tres pampeanos encantadores: Ana María Zorzi, fotógrafa; Ariel Alpataco Vázquez, poeta; y Betty Dilón, licenciada en Geografía. En breve vamos a estar con ellos. Bueno, aquí me encuentro con Ana María Zorzi, pampeana, fotógrafa. Ana María, contanos en qué momento vos dijiste, la foto es una manera de expresarme. ¿Y qué tipo de fotografía haces? Contanos. Buenos días, Marta. Mira, un gusto en esta charla con vos contarte cuándo nació mi placer por la fotografía, cuando se me terminaron las palabras. Me di cuenta que puedo hablar o escribir a través del lente de la cámara, manifestar lo que uno siente, lo que uno quiere demostrar y compartir con el resto de la gente. Es una manera muy bonita, gracias a Dios, que encontré de poder comunicarme con el resto. ¿Por qué el oeste pampeano? ¿Por qué? Porque vamos a aclarar que es una paisajista excelente y ella nos muestra el oeste pampeano tal cual es. Para quienes lo hemos conocido, yo diría mejor todavía de lo que es el oeste pampeano. ¿Por qué el oeste pampeano? Muchas gracias, Marta. ¿Por qué el oeste de la provincia de La Pampa? El oeste profundo, como me gusta decirle a mí. Amo profundamente esa parte geográfica de mi provincia, tan olvidada por tantas personas. He encontrado allí el amor, he encontrado cómo puedo defender lo que quiero dejar a mis hijos y al resto de la gente a través del lente de mi cámara, al natural, mostrar la geografía de mi provincia, mostrar el reclamo de nuestros ríos interprovinciales libres, el desastre ambiental que sufrimos hace más de 80 años por el robo de nuestros recursos hídricos, por los cauces río arriba de nuestros ríos desaparecidos, ¿no? Así que bueno, por eso elegí el oeste, me siento completamente identificada y mi futuro, a pesar de que soy una persona grande, mi futuro está en el oeste de la provincia de La Pampa. Y contame, a ver, cuando eras niña, ¿cómo te ves ahora cuando eras niña? ¿Suponías que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo hoy? No. ¿O fue una cosa que se dio, más que como proyecto, se dio en tu trayecto de vida? Mira, Marta, ojalá nunca vean las fotos mías de cuando era de niña, porque siempre salía llorando en la foto porque no me gustaba que me hicieran fotografías. Me tenían que agarrar y tenerme como apresada en los brazos de mi mamá y de mi papá. Hay varias fotos dando vueltas de eso, porque no me gustaba. ¿Y por qué encontré el placer en la fotografía? Y cómo nunca imaginé que la vida me iba a dar una posibilidad tan bonita de defenderme y defender a mi provincia y a la vida de todos a través del lente. Me parece maravillosa la oportunidad que la vida me da. Y acompañada de vos y del resto de todos los amigos. Agradecida por este rato que me estás regalando y por las cosas que nos estás diciendo. Y contame, ¿cómo te ves en un futuro en función de, no de lo personal, pero sí de lo que es tu métier, que es la fotografía, y la fotografía paisajista, porque lo que se observa en tu obra no es precisamente imágenes de personas, no, es el paisaje. ¿Cómo te imaginás en un futuro ese paisaje? ¿Cómo te imaginas vos dentro de esta cruzada que has emprendido? Yo creo que, como me veo con mi cámara colgada a mi cuello, caminando por el cauce de los ríos. No sé si del Salado o del Atuel, cuando alguna vez regrese a mi querida provincia de manera intermitente, no intermitente, que sea
perfecta como la naturaleza quiere que sea, que el agua corra libremente. Me veo caminando por ahí, mi final va a ser ahí. O sea que te ves con los pies mojados caminando por el río. Mojada de agua y no de sueños, Claro. que sea de agua. Qué lindo eso, qué linda frase. Bueno, Ana María, te agradecemos muchísimo el tiempo y todas estas cosas tan lindas que has contado de una provincia maravillosa como es La Pampa. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias por... Ahora nos encontramos con Alpataco Vázquez, poeta, y poeta bien del oeste pampeano. Contanos en qué momento, porque vos has nacido, como todos los poetas, nacen poetas, nadie se hace poeta. ¿En qué momento se te ocurrió escribir 4 líneas y bueno, y seguir con eso? Y seguir expresando tu pampa a través de tu poesía. Bueno, desde chiquito estaba rodeado de poetas y músicos. En un campo vecino estaba un poeta que es el que más admiro, ¿no? Porque sabiendo que había ido 3 meses a la escuela, como vos decís, nacen poetas. Había hecho un cancionero y había escrito cosas maravillosas de la región. Entonces empecé de chiquito y él, o sea, acompañado de Don Cochengo, y él siempre me decía, pero si le quiere escribir a su tierra, tiene que escribir simple y sencillo, como el paisaje de su tierra y en el lenguaje de su gente. O sea que yo después, cuando fui más grande y empecé a escribir, ahí me di cuenta de lo que él me quería decir, que, no, tenía que escribir a la tierra y describirla como es, y nombrar las palabras que mis padres nombran de su trabajo, porque ahora se van perdiendo ese lenguaje tan lindo, tan criollo, tan regional, y es para que perdure, ¿no? Y por eso yo en mis escritos, en mis poesías, vas a encontrar las palabras como son, porque el vuelo poético a veces no sé si llega al corazón de la gente como llegan las palabras simples y sencillas. Y bueno, aprendí de Don Cochengo y por eso siempre empecé a escribir así y ese es mi estilo. Y tu poesía es como un brote del oeste pampeano. ¿Nunca pensaste en una poesía que fuese en otro lugar geográfico? No. Porque vos sos un brote del oeste pampeano. Es que yo quise siempre usar la poesía para contar una realidad de esa comunidad de puesteros del oeste pampeano tan invisibilizada. Entonces, por eso, esa es mi meta y ese es mi objetivo. No percibo otro más que contar esa vida que viví de chiquito, que siempre me pareció normal, y cuando fui creciendo me di cuenta que era diferente, no era ni mejor ni peor, sino diferente a la vida más tradicional que uno vive acá en la ciudad y eso. Bueno, ese es el fundamento mío, es describir las costumbres de mi tierra. Bueno, Alpataco, ¿por qué Alpataco? Contale a la gente por qué Alpataco. Porque tu nombre, tu apellido es Vázquez, pero tu nombre no es ese. Contale. Sí, Alpataco es un monte que habita ahí en el oeste pampeano. El Alpataco y la Jarilla perduran por siempre, es lo que más pinta al oeste pampeano. Y el Alpataco tiene una espina muy grande, 10 centímetros, y desde chiquito mi mamá me cortaba el pelo con la tijera de alquilar, no había otros medios en ese lugar. Ella era una postera, una credenciera, y nos tenía que mandar a la escuela, así que los chicos en la escuela, cuando me vieron llegar con esos pelos así parados, imagínate, mi mamá no sabía cortar el pelo, no veía bien, y bueno, no tenía los elementos, así que desde entonces me pusieron el Alpataco. Bueno, gracias Alpataco Vázquez por todo esto que nos has contado, que es como, ¿cómo te podría decir? Es como un descubrimiento para mucha gente que no conoce La Pampa, no conoce el oeste pampeano, que es tan particular, y que bueno, y nadie mejor que vos, que has nacido ahí y que le cantás al oeste pampeano, para habernos regalado este espacio y estas palabras tan lindas. Muchas gracias. No me achico si la tengo que nombrar. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, acá nos encontramos con Betty Dilón. Ella es una mezcla. Betty Dilón es cordobesa por nacimiento. Betty Dilón es profesora de geografía y hoy se considera tan pampeana o más pampeana que cordobesa. Contanos, Betty, cómo aparece esa atracción tuya por La Pampa y sobre todo por el oeste pampeano. Bueno, en realidad lo he pensado varias veces
Y creo que lo pensé en la cuestión de la identidad, ¿no? Pareciera que uno nace con una identidad dada, que es el lugar donde nació, al que obviamente va a pertenecer siempre, pero en las personas en realidad la identidad se construye. Se construye a través de toda su vida, a través de relaciones, a través de lecturas, a través de miradas. Así Uno es. va construyendo quién es y con quién se siente identificado. Yo viví en Córdoba, en mi lugar, en Jovita, toda mi infancia, lugar que recuerdo muchísimo. Ahí vuelvo con la infancia y el secundario, ¿no? Después volví ya cuando fui a la universidad, que fue otra vida totalmente distinta, me construí la identidad que hoy tengo. Y eso estuvo asociado con La Pampa. También tengo un concepto bastante particular de qué son los límites. ¿Por qué existe Córdoba, La Pampa, Argentina? Los límites son un proceso de construcción, pero en las vidas humanas, sobre todo para aquellos que creemos que somos libres, los límites no separan identidades. Son relativos. Claro, exactamente, son relativos, tienen que ver con esa apropiación que uno siente por el suelo, por el lugar donde vive. Claro. Bueno, por ese proceso de construcción de vida, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Somos parte de la geografía donde habitamos también, nos vamos construyendo en función de, ¿no? Es que también la geografía me llevó a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿cuál es el lugar de uno? Y el lugar de uno en realidad son muchos lugares que a veces no tienen límites. No se separan en Córdoba, La Pampa, Buenos Aires o Mendoza, ¿no? Sino los límites son sí cuestiones, digamos, mucho más rígidas que nosotros no lo somos. Entonces creo en eso y de ahí es donde uno construye una nueva identidad con la gente, con la forma de ser, de actuar, de pensar. Yo creo que no soy la misma de mi adolescencia y eso tuvo que ver con un proceso de construcción que hice en La Pampa. Y específicamente, y eso voy a tu otra parte de la pregunta, con el oeste pampeano. Claro, eso es lo que me interesa. ¿Por qué el oeste pampeano? Porque hay dos pampas. Hay una pampa más verde en el este y hay una pampa de un color muy particular en el oeste, ¿no? Y por cierto, no solo el color, el paisaje es de una atracción magnético. Contame a ver qué es lo que te atrajo de ese... Qué bien que lo dijiste, Marta. Pareciera que hubiera dos pampas, ¿no? Una pampa asociado con ese verde y otra pampa ocre. Claro. ¿No? Otra pampa donde, donde pareciera que las economías son diferentes, que aún perduran las relaciones familiares en ese proceso de producción y consumo dentro de la subsistencia, en lo que fue también la concepción de aridez, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué decimos que el oeste es árido? Porque en realidad es diferente a un oeste a un este que pareciera que no es árido. Claro. Digamos, son formas también de apreciar. Para mí el oeste de La Pampa ha sido también, digamos, un tanto olvidado, invisibilizado, por eso de pertenecer a la región pampeana, ¿no? A la región del espacio pampeano argentino. Y el oeste ha sido invisibilizado bajo las formas de la aridez, las familias indígenas, ¿no? Que aún permanecen en la zona, el campesino, la gente rural, la gente de campo, pareciera, ¿no? O sea que los pueblos originarios todavía tienen una fuerte influencia en el oeste. Sí, es decir, nosotros las costumbres, los usos se mantienen. Sí, los saberes. ¿Y en qué se ve hoy? En las artesanías, por ejemplo, en los tejidos a telar, cuando uno ve una mujer hilando la lana para tejer sus telares y vender sus artesanías. ¿Y se le da difusión a esa parte, sobre todo a la parte cultural de ellos, a las labores, a todo lo que los representa? ¿Hay alguien que difunde el trabajo? Sí, en realidad en La Pampa habría que analizar esto, pero creo que también ahora está saliendo hacia otras partes del país, digamos, sobre todo lo que es la ruta de lo que sería esto de las artesanas, ¿no? Pero también están los artesanos en cuero, por ejemplo, cuchillos con todos los mangos de ciervo. O sea, las artesanías son muy fuertes en La Pampa y representan esa cuestión más ancestral de la cultura.
que es, no sé, es maravilloso y que es tan único y tan pampeano que no lo tiene, como vos decís, esa otra Y es lo pampa. que representa, lo que hacemos con las manos, que sale, bueno, que lo pensamos y lo elaboramos con las manos, es lo que nos representa, sin ninguna duda. Entonces, por eso es importante la ¿por qué difusión. me gusta el oeste? Porque el oeste representa esa identidad pampeana tan ancestral que hay que recuperar, esos saberes.